Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de la palabra. Y como siempre le damos la bienvenida también a los amigos que nos acompañan y a los hermanos de otras congregaciones que se unen a nosotros en este tiempo de la palabra. El día de hoy le he puesto como título a esta prédica Actitudes radicales. Y no hago alusión a ningún tipo de partido político. Paso a desarrollar. Allá por el año 1905, el famoso físico Albert Einstein formula una teoría que la dio a conocer en principio como la teoría de la relatividad restringida. Pasaron los años, hubo nuevos estudios y terminó de formularla luego de ajustes en el año 1915, donde la rebautizó y la llamó la teoría de la relatividad general. Esta teoría, la cual a grandes rasgos, porque es muy compleja, pero a grandes rasgos postula en uno de sus principios que nada es absoluto. Nada es absoluto. En el campo de la física, Albert Einstein consideraba que no se podía hablar de absolutos y por eso se podía hablar de distintas formas y variables en las cuales algo podía llegar a ser resuelto o manifestarse o, todo lo que él estudió. El tema es que este concepto de que nada es absoluto, sino que puede tener relatividad o ser relativo, también trascendió el campo de lo físico y se metió en otras áreas del conocimiento. Entonces, poco a poco, este concepto comenzó a impregnar la sociedad que vivimos de un pensamiento en el cual nada es absoluto, todo es relativo. Y se metió en todos lados del conocimiento y del saber. Ya no hay absolutos, ya todo puede ser relativo. Entonces, ahora no hay una única forma de pensar o de ver las cosas. Puede haber muchas formas. Ya no hay una verdad. Ahora puede haber muchas verdades. Ya no hay tampoco aún, y lamentablemente hasta en el campo de lo religioso, ya no hay un Dios, una creencia, una fe. Puede haber muchas. Y la gente puede decir que ellos creen en Dios a su manera, ¿no? Porque todo es relativo. Y este concepto que impregnó la sociedad le dio también un carácter que en estos últimos tiempos se está manifestando cada vez más, donde ya nada es absoluto y lo absoluto incluso es intolerable. Es más, aquellos grupos que hablan de tolerancias son intolerantes cuando uno manifiesta algo en lo que creemos y que es absoluto. Por otro lado, tenemos la palabra radical, que según la Real Academia Española es lo fundamental o esencial, lo total o completo. Por ejemplo, cuando hay un cambio radical, decimos hubo un cambio radical, es que se iba en una dirección y se cambió totalmente de ir en esa dirección. Hubo un cambio radical. También la Real Academia Española dice que radical es ser partidario de reformas extremas. Reformas extremas. Eso es ser también radical. Y también la Real Academia Española dice que ser radical es extremoso, tajante e intransigente. En base a esto, es que creo que en este mundo relativo hace falta un cristianismo radical. Cristianos radicales. Un cristianismo que esté firme en lo que cree, que no se mueva de allí
que no negocie las verdades y los principios del Evangelio, y menos del reino del Señor. Un cristianismo que no viva en el mismo espíritu de relativismo. El Señor Jesús dijo en este versículo tan conocido: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esta afirmación en un mundo relativista es una ofensa, porque el Señor está declarando un absoluto y un absoluto sobre su persona. El Señor Jesús no dijo: yo soy un camino entre tantos caminos. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino absoluto. El Señor Jesús no dijo: yo soy una verdad entre tantas verdades. El Señor dijo: yo soy la verdad absoluta. El Señor Jesús no dijo: yo soy un estilo de vida entre tantos estilos de vida. El Señor Jesús dijo: yo soy la vida, con todas sus acepciones. Por lo tanto, este postulado y esta declaración del Señor es un absoluto que ofende a una sociedad relativista. Y Dios no es relativista. Dios es un absoluto. Él es absoluto, sus principios son absolutos, su forma de manifestarse y de llevar adelante, por ejemplo, sus leyes y la misma iglesia, tiene que ser un absoluto, no un relativismo. No podemos ser contaminados con una doctrina relativista, porque eso nos puede llevar a un muy mal puerto. Por eso es que al ver esto, le invito a considerar, a ver 3 casos de hombres, de personajes bíblicos que actuaron con radicalidad, con actitudes radicales. Y les invito a que me acompañen. El primer caso es el caso de Fineas. La palabra de Dios nos dice allí en el capítulo 25 que el pueblo de Israel había caído en el pecado y en un pecado de idolatría y de inmoralidad tremenda. Dios se enciende su enojo, su furor, su ira, y en ese encenderse su enojo comienza a morir gente. Comienza a morir gente. El castigo era la muerte por todo lo que estaba sucediendo, que era terrible. Habían ofendido a Dios de una manera muy, muy grande. Estando en esta situación de gente que moría, el pueblo se arrepiente en las puertas del tabernáculo, lloraban allí. Y en esa situación pasa lo que dice este pasaje. Leámoslo. Dice: mientras los israelitas lloraban a la entrada del tabernáculo de reunión, un israelita llegó y a la vista de Moisés y de toda la congregación de los israelitas presentó a una madianita a sus hermanos. Al ver esto, Fineas, hijo de Eleazar, que era hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y con una lanza en mano se lanzó tras aquel israelitas. Al llegar a su tienda con su lanza atravesó por el vientre a los 2, al israelita y a la mujer. Al instante cesó la mortandad entre los hijos de Israel, aunque ya habían muerto 24,000 de ellos. Como vimos, Israel estaba en un estado de arrepentimiento, de lloro por causa del pecado que habían ellos cometido y las consecuencias que estaban viviendo. Y en ese momento de estar arrepentidos, llorando y arrodillados delante del templo del Señor, llega un israelita con una mujer madianita que a la vista de todos, de Moisés, del pueblo, a la vista de todos,
se la presenta a sus hermanos y luego se dirige a su tienda. Una actitud totalmente desubicada, indiferente con lo que estaba pasando, no le importaba nada, irreverente, enceguecido por su lujuria. Y esto despertó el celo de Fines. Fines, este hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Despertó el celo de él y lanza en mano, va a la tienda de este israelita y allí mata al israelita y a aquella mujer. Una actitud radical, porque era algo que no se podía tolerar ni permitir. Todo el resto del pueblo estaba sufriendo, estaban llegando a Dios en arrepentimiento, en lloro y en reverencia, y él se presenta de esta manera, este israelita. Eso era algo que no se podía tolerar, no se podía dejar pasar, no se podía tener una actitud de justificación con eso. Pero Fines fue un hombre radical, tuvo una actitud radical y fue contra y lo mató. Y allí dice la palabra que incluso esa muerte cesó con la mortandad en el pueblo. Fue una actitud radical. Era un momento de blanco o negro, no de grises. Y Fines tuvo el suficiente valor y discernimiento para definir lo que estaba mal y tratarlo como tal. Queridos hermanos, no podemos ser tolerantes con el pecado. No podemos justificar acciones que sabemos que son pecaminosas. No podemos relativizar los hechos y no actuar contra aquello que ofende a Dios. No podemos permitir, aunque quizás se pueda dar incluso en el ámbito de nuestra familia o de nuestra congregación. Se necesita que se levanten muchos Fines para cortar con aquello que trae maldición sobre el pueblo. Cortar con aquello que trae maldición sobre la familia, sobre la congregación, porque el pecado trae. Y no podemos ser tolerantes. No podemos tener una mentalidad de dejar pasar esto. Tenemos que cortar con aquello que es una ofensa y una burla a la persona del Señor, como este israelita lo estaba haciendo. Es hermoso lo que Dios le dice a Moisés acerca de lo que hizo Fines. Dice el Señor en el versículo 10, versículo 13, entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, llevado por el celo que yo mismo tengo por mí, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel. Por eso no los he consumido. Por lo tanto, dile que yo he establecido ya mi pacto de paz con él. Tanto él como sus descendientes contarán con el pacto del sacerdocio perpetuo por haber mostrado celo por su Dios y por haber hecho expiación por los hijos de Israel. Ser radical para Fines le significó una bendición, un pacto de parte de Dios a su favor. Fines, el Señor dice, lo hizo por mí, mostrando un celo como el que yo tengo, defendiendo mi nombre, honrándome. Pero también dice, con su acción hizo una expiación por los hijos de Israel. Es decir, que en cierta manera ese acto de Fines delante de Dios fue un acto de perdón. Dios aplacó su ira, su enojo a través de lo que Fines hizo.
Por eso, mis hermanos, yo te desafío y te animo a que no toleres el pecado. Y cuando veas que hay pecado en la congregación o en tu familia o en tu propia vida, no seas tolerante, sino que tomes una actitud radical de matar lo que ofende al Señor. Otra actitud radical la encontramos en 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, en un pasaje que conocemos mucho de Daniel capítulo 3. Estos 3 jóvenes habían sido llevados cautivos desde Israel a Babilonia. En Babilonia ellos se les impuso una lengua nueva, una cultura nueva, un nombre nuevo. Pero lo que no se les pudo imponer era lo que había dentro de ellos. No pudieron cambiar sus corazones, no pudieron cambiar sus convicciones. No importaba lo que el sistema exigiera, ellos se mantenían firmes en esas convicciones. Y en el capítulo 3 nos encontramos con que Nabucodonosor había levantado una estatua muy grande, se calcula que entre 27 y 30 metros de altura, de oro, y ordenó que todos en el reino, al escuchar la música, tenían que adorarla. Pasado el tiempo, le llegó a Nabucodonosor el chisme, la acusación contra estos 3 jóvenes, que cada vez que eso sucedía ellos no se arrodillaban. Entonces Nabucodonosor los manda a llamar y leemos en el siguiente párrafo. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que mandé erigir? Díganme entonces si, al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y otros instrumentos musicales, están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego, y entonces, ¿qué Dios podrá librarlo de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: No tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego, y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Estos jóvenes, que ahora se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, podrían haber dicho: bueno, estamos lejos de nuestra tierra. Hemos pasado muy duras situaciones. Y ahora se pone en juego nuestra vida si no adoramos esta estatua. Podrían haber dicho: ¿qué más da? Hagámoslo, total, ¿quién nos va a ver? ¿Quién nos va a venir a pedir cuentas? Y de paso salvamos nuestra vida. Pero ellos no lo hicieron. Ellos se mantuvieron firmes en su convicción, porque no era simplemente arrodillarse, era honrar a Dios en todo momento, ser firmes en sus convicciones de adorar únicamente al Señor. Por eso es que les pudieron cambiar el nombre, les cambiaron la lengua, las costumbres, pero no pudieron cambiar sus convicciones. Y por esas convicciones hicieron un acto radical. No se arrodillaron. Y me gusta esto que ellos le dicen al rey: Rey,
Sobre el asunto no tenemos por qué responderte. Pero vas a ver que Dios puede librarnos de tu horno de fuego y de tu ira. Pero si Él no lo hiciera, de todas formas, nosotros no nos vamos a arrodillar ni vamos a servir a tus dioses. Eso, hermanos, es convicción y es una actitud radical. No me voy a arrodillar. Sepas, oh rey, no me voy a arrodillar. Haz lo que quieras, pero no me voy a arrodillar. Una actitud radical es una actitud que aún estando en juego la vida o la muerte, se va a jugar por las convicciones y no las va a negociar. Estos muchachos conocían a Dios. Por eso, en ese conocimiento, no se arrodillaron. Tenían devoción por Él, adoraban a Dios. Eso los llevó a ser radicales. A pesar de todo lo que habían vivido, de lo que estaban viviendo, eso los llevó a ser radicales. Por supuesto, y como conocemos la historia, fueron lanzados al horno de fuego y fueron librados. Actitudes radicales. Actitudes radicales como la de los primeros cristianos de la iglesia del primer siglo. Perseguidos, arrojados a la arena del circo romano, y aún en ese lugar ellos fueron radicales. No dieron marcha atrás. No negaron el nombre de Jesús. Radicales. Esta sociedad en la que estamos viviendo se maneja en un sistema que el príncipe de este mundo lo ha establecido y ha establecido una forma de vivir relativa y con todos los valores trastocados. Y poco a poco esto va a ir tendiendo a ser más intolerante con los cristianos, con la iglesia. Y en esa intolerancia va a haber persecución y va a haber mucha violencia. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Seremos radicales a pesar de lo que nos pueda suceder o a pesar de lo que le pueda suceder a nuestras familias? ¿Seremos radicales o doblaremos nuestras rodillas a este sistema, a lo que este sistema impone? Nuestra radicalidad será probada. Nuestras convicciones serán probadas. ¿Cómo nos enfrentaremos a ese tiempo, a ese momento? Por último, voy a hablar de Pedro y Juan, luego de que vino el Espíritu Santo en el Pentecostés y ellos se transformaron en estos apóstoles arrojados por causa del Evangelio. Leemos en Hechos 4, 18 al 20 que dice: Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: Juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Aquí vemos una actitud radical en cuanto a la predicación del Evangelio, en la obediencia a la predicación del Evangelio. Esta radicalidad se gestó en los discípulos en base a la propia experiencia que tuvieron con Dios. Es por eso que ellos dicen: no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Y es que cuando tenemos una experiencia espiritual, una comunión profunda con el Señor, eso nos marca. Y esa experiencia va generando convicciones en nuestro espíritu. No solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón y en nuestro espíritu se generan convicciones. Y esas convicciones nos llevan a tomar posturas y actitudes radicales. No hay otro camino, es este camino.
No hay otras opciones, es esta opción. Por eso ellos decían, juzguen ustedes. ¿Les tenemos que obedecer a ustedes o a Dios? Y con eso ellos estaban diciendo, nosotros les vamos a obedecer a Dios, no a ustedes. Ellos mantuvieron una postura radical. Necesitamos, hermanos, posturas radicales en este tiempo. Posturas de hombres y mujeres de Dios que vayan por la predicación del Evangelio, a pesar si ésta fuera prohibida. Pero necesitamos actitudes radicales desde ahora en la predicación del Evangelio, sabiendo que la predicación radical va a ser fruto de mi experiencia con Dios, fruto de mi comunión con Dios, que va a generar en mí convicciones. Y creo que una gran falta de convicciones en la iglesia es debido a nuestra falta de experiencias y comunión con el Señor. Y no tener convicciones nos hace entrar en el relativismo, en que todo puede ser. Puede haber otros caminos, puede haber otras interpretaciones. La iglesia de Dios no puede ser relativista, tiene que ser radical. Tiene que tener convicciones firmes y no tolerar los relativismos. En la iglesia, en estos 2000 años, hemos visto hombres y mujeres con actitudes radicales. Y quiero como ejemplo mencionar por ejemplo, los misioneros moravos. Aquel pueblo en el año 1700 que fue un pueblo de costumbres muy pietistas, se le dice, ¿no? Donde ellos tenían oraciones, ayunos, lectura de la palabra, una búsqueda muy profunda de parte de Dios. De hecho, ellos tuvieron una actitud radical al juntarse 24 hombres y 24 mujeres para orar 1 hora al día. En esa hora al día habían 2 personas orando, un hombre y una mujer, durante las 24 horas del día. Y esa vigilia de oración duró 100 años. ¡Qué actitud radical! Ellos no dejaron de orar, ni en las buenas, ni en las malas, ni viendo resultados, ni no viéndolos. Ellos oraron durante 100 años. Y esa vigilia de oración que duró 100 años dio lugar a grandes avivamientos como los que trajo Wesley, Whitefield y tantos otros que dieron lugar a por lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, una actitud radical que me asombra es que ellos mismos, los hijos de este pueblo, los jóvenes, con tal de ir a predicar a otros lugares, se subían a los barcos y en la puerta del barco, antes de subir, se despedían de sus familias sabiendo que nunca más los iban a ver. Actitudes radicales como el hecho de que ellos mismos se vendían como esclavos para predicarle a los esclavos porque no había otra forma de llegar a ellos. Actitudes radicales. Otro ejemplo de actitudes radicales la vemos en lo que se denominó los movimientos estudiantiles universitarios en el año 1800 en adelante, cuando comenzaron a ser fuertes las misiones modernas, inauguradas allá por William Carey y luego Hudson Taylor. Se formaron grupos estudiantiles universitarios que, impactados por los testimonios de los misioneros, ellos también quisieron ir al campo y movilizaron las misiones de una manera tremenda. Pero al ir al campo, ellos sabían, porque por estadística
ya estaba fijado de que la vida de un misionero en el campo misionero, sea la China, sea África, sea Asia, sea donde sea, la vida promedio de un misionero en el campo era de 2 años. Esto era tan así que todos los que decidían ir como misioneros guardaban todas sus pertenencias en un ataúd para llevarlas, porque sabían que no volverían. Eso era una actitud radical. Jóvenes que se ofrecieron a la obra de Dios sabiendo que morirían y que en 2 años era muy posible que ellos ya pasaran a la presencia de Dios. Una actitud radical. Hoy hace falta, mis hermanos, hace falta actitudes radicales así. Actitudes que se la jueguen por Dios. No dejemos de vivir en un relativismo que nos plantea esta sociedad. Vayamos por las cosas del Señor, así eso nos signifique sufrir. Así eso nos signifique tener que cortar con cosas que amamos. Los apóstoles, más adelante del versículo que leímos hace un momento, del párrafo que leímos hace un momento, fueron nuevamente apresados y nuevamente llevados ante el concilio, aquel ente de autoridad religiosa. Y les dijeron así: así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas nuevas acerca de Cristo Jesús. Los discípulos se sintieron gozosos de haber padecido por el nombre de Jesús. Ellos dicen que estaban felices por haber sido dignos de haber sufrido por causa del nombre del Señor. Dignos, ellos se sentían dignos de sufrir y gozosos por haber sido tenidos como dignos de sufrir. Y eso no los detuvo, a pesar de las amenazas, de los golpes, del castigo, eso no los detuvo. Al contrario, todos los días y por las casas no dejaban de enseñar el Evangelio del Señor. Una actitud totalmente radical a la que el Señor también nos llama. Mi querido hermano, mi querida hermana, los tiempos que vivimos van a poner en juego nuestras convicciones. La no aceptación de lo absoluto y la relativización de todo poco a poco nos va a ir llevando a una prueba muy dura a la hora de tener que defender nuestras convicciones. Porque no solamente será ganar o perder un discurso con argumentos, sino que también estará en juego aún el terminar en una cárcel o con penas mayores. Ahora mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Seremos radicales? ¿Seremos cristianos radicales? Para ser un cristiano radical necesitamos tener convicciones. Y para tener convicciones firmes necesitamos comunión con el Señor, una experiencia espiritual cercana con Él. Y ahí es donde yo te animo a que trabajes para este tiempo, en tu comunión con el Señor, en tu experiencia espiritual con el Señor, que va a generar convicciones. Y esas convicciones te van a hacer ser un cristiano, una cristiana radical. Vamos a orar. Dios amado, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo de tu palabra. Padre, en esta hora yo clamo para que nos hagas cristianos radicales, para que pongas en nosotros convicciones basadas en nuestra experiencia contigo,
convicciones que al ser puestas a prueba no las vamos a negociar ni las vamos a relativizar. Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti, a tu palabra, a tu presencia y a tener actitudes radicales, a defender la causa de tu nombre, a no entregarnos al sistema de este mundo y doblar nuestras rodillas a lo que nos quieran imponer, y a jugárnosla predicando tu palabra a este mundo necesitado. Gracias te doy, Padre, por esta palabra, que sea una semilla en nuestros corazones y que nuestros corazones sean tierra fértil para que esta semilla brote y dé mucho fruto. Gracias, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana, y que tengas una semana excelente. Trabajemos en ser cristianos radicales.